Como siempre, vamos a comenzar este rato juntos repasando este tema de los siete puntos del adiestramiento mental ah, con nuestra motivación. Vamos a formular nuestra motivación para asegurarnos que es positiva, para asegurarnos que resultará en nuestra felicidad y también en el bienestar de todos los seres. Hace unos días, bueno, cuando fui a visitar a mi hija, compré un libro que se titula mm, los hijos de Irena. Y este libro se trataba sobre una trabajadora social en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo era muy joven, tenía unos 20 años o algo así. Y sin embargo, ella utilizó sus conocimientos, su energía y su fortaleza para salvar algo así como 2.500 niños judíos del Holocausto. Este libro describía en detalle lo que pasó con los judíos en Polonia y también lo que pasó con los mismos ciudadanos de Polonia, todo lo que sufrieron a través de la invasión de los alemanes, de los nazis. Y esta gran tragedia que ocurrió ah, en ese país durante esos años y las atrocidades que cometieron los nazis. Y cuando estaba leyendo este libro, estaba, me afectó bastante, por supuesto, que esta historia de lo que pasó en Polonia se repitió en otros países en Europa como resultado de la Segunda Guerra Mundial y siguen sucediendo en nuestro mundo actualmente. Pero algo que vino muy claro a mi mente mientras estaba leyendo sobre esas historias tan tristes, esas situaciones tan agonizantes, es que hasta que no desarrollemos la mente altruista, la mente Bodhi, cada uno de nosotros, todos corremos el riesgo, creámoslo o no, de cometer esas mismas clases de atrocidades en vidas futuras. Estos nazis que hicieron todo eso no son diferentes a nosotros, en absoluto. Son seres regidos por las aflicciones, bueno, eran regidos por las aflicciones, la ignorancia, y simplemente actuaron de acuerdo a las circunstancias del momento, impulsados por una filosofía, unas creencias de superioridad, también convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Y debido a que todos nosotros también estamos regidos por las aflicciones y la ignorancia, estamos sujetos a actuar de esta forma, hubiese sido ya en vidas pasadas o en vidas futuras. Y el único remedio para evitar esto es desarrollar la mente Bodhi, mediante la cual se nos imposibilitaría hacer cualquier daño a cualquier ser en cualquier circunstancia.
Y por eso entonces estamos aquí reunidos en este momento durante los próximos 60 minutos o algo así, para aprender un poco más sobre esta mente tan importante, esta mente tan sublime que queremos cultivar no solamente para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de todos los seres. Entonces, que sea esta nuestra motivación para involucrarnos en esta actividad de esta noche. Y para esto precisamente estamos estudiando estos 7 puntos del adiestramiento mental, porque realmente nos ayudan a transformar nuestra mente para no seguir viendo a otros como enemigos, a unos como amigos y a otros como extraños que no nos importan, ¿no? Estas 3 denominaciones son las que nos conllevan a hacer todas estas acciones donde dañamos a otros y por consecuencia a nosotros mismos. Por eso hay que adiestrar nuestra mente de esta forma, desarrollar la mente body, aprender a utilizar todas nuestras experiencias para alcanzar la meta de desarrollo espiritual y alcanzar la iluminación. Es lo que es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por todos los demás. Estábamos en la clase pasada, empezamos a ver la práctica, el punto número 4, la práctica integrada de una sola vida. Lo que podemos hacer ahora, mientras tenemos la oportunidad, mientras tenemos el tiempo, las fuerzas, la energía, la motivación en este momento, en esta vida, y que nos involucramos en estas prácticas para, ah, para poder alcanzar la meta de desarrollar la mente altruista. Entonces, este punto ah, está, ah, habla sobre los 5 poderes que empezamos a repasar la clase pasada. Y dentro de este punto, estos 5 poderes, dijimos que también se practicaban al momento de la muerte, que nos ayudaban en ese momento para tener las condiciones más positivas para que un karma positivo se manifestara y entonces pudiésemos tener un renacimiento afortunado, ¿no? Y esta Geshe Shekawa, el autor de este texto, nos decía que estos senderos de práctica los debemos cultivar durante esta vida. Entonces ahí estábamos. Tuvimos la oportunidad de ver un poco sobre la fuerza de la semilla blanca o el poder de la semilla blanca. Estuvimos hablando un poco sobre cómo cultivar esta semilla blanca en vida y también cómo utilizarla al momento de la muerte. Y hablamos sobre el apego. Y vengo a este punto del apego porque surgió una inquietud, una pregunta en la clase pasada sobre esto del apego. En particular, surgió esta pregunta en relación al apego a nuestros seres queridos. Este apego a nuestros seres queridos es algo que está presente, puede que esté presente con gran fuerza y gran intensidad durante el momento de la muerte.
y estuvimos hablando en la clase pasada sobre cómo es importante tratar de disminuir estos apegos mientras podemos hacerlo para que no se presenten con tanta intensidad al momento de la muerte. Entonces la pregunta que surgió fue, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo disminuimos este apego a nuestros seres queridos? Am, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces quería compartir con todos ustedes unos puntos que me parecieron útiles a mí cuando yo estaba, a medida que he estado haciendo este trabajo, trabajando con el apego. Am, en particular, ¿no? El apego puede ser a nuestros hijos, el apego a nuestra pareja, el apego a nuestros padres, el apego a nuestros hermanos, ¿no? Todos estos seres que consideramos tan cercanos. Entonces, estos son los puntos que quería compartir y voy a mm, hablar un poco sobre cada uno de ellos y cómo hacer esto en la práctica, cómo masajear, cómo manejar, cómo mm, trabajar nuestra mente sobre estos puntos para ayudarnos a ver más claramente esto del apego. Am, Voy a leer los puntos en general que están aquí en esta diapositiva y luego los voy a abordar individualmente. Ah, Por supuesto que es importante en un principio estar muy claros sobre cuál es la diferencia entre el amor y cuál es la diferencia y el apego, porque son dos cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que en nuestra mente el apego y el amor están mezclados y no sabemos cómo diferenciarlos. Por lo tanto, una de las cosas, de las primeras cosas que nos ayudará será aprender a diferenciar entre el amor y el apego. Y estar muy conscientes de que no estamos tratando de destruir el amor. No estamos tratando de dejar de querer a nuestros seres cercanos, a nuestros seres queridos. No estamos tratando de eliminar esa, ese sentimiento tan profundo que tenemos hacia ellos. Estamos tratando de eliminar el apego. Ahorita veremos cuál es la diferencia entre los dos. Para estar convencidos de que el apego no es bueno, se necesita reflexionar sobre las desventajas del apego y reflexionar ah, repetidamente y reflexionar de acuerdo a lo que hemos experimentado en nuestra vida y en nuestra relación con cada uno de estos seres hacia los cuales sentimos ese gran apego. El apego conlleva una exageración. El apego está basado en una exageración, y eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y esa exageración tenemos que estar muy claros sobre qué es lo que estamos exagerando. Eso también nos ayuda, una vez que nos damos cuenta que el apego está basado en una exageración y comprendemos qué es esa exageración, entonces ya estamos ah, poniendo más claridad en nuestros propios sentimientos. También nos ayuda a investigar la forma en que nuestros seres queridos existen, tanto el continuo mental como el continuo físico, porque nuestro amor, nuestro apego está todo enredado con la apariencia física y con quien creemos que esas personas son. Cuando esclarecemos eso un poco,
el apego disminuye. También pensando en el momento de la muerte. ¿Cómo vamos a experimentar nosotros el momento de nuestra mente, de nuestra muerte, y cómo lo experimentarán nuestros seres queridos? Eso también es algo que nos arroja un poco de claridad sobre esto del apego. Como dijimos, es importante o nos ayuda mucho esclarecer lo que es el apego y lo que es el amor y saber cuáles son las diferencias entre ellos. En el contexto de la filosofía budista, de la práctica budista, estos dos, el amor y el apego, tienen su correspondiente definición. Y mientras más comprendemos la diferencia entre estas definiciones, mientras más comprendemos lo que cada una de estas definiciones significa y abarca, estaremos en mejor posición para empezar a separar estas dos cosas. Es como si estuviéramos haciendo una operación delicada con un bisturí. No queremos dañar el amor, pero sí queremos deshacernos de los componentes de apego que están mezclados allí. El apego entonces es un factor mental que en base a una atención distorsionada, una atención distorsionada está basada en la ignorancia, exagera las cualidades positivas. Y aquí es donde viene esa exageración de la que hablé hace poco, que mencioné hace poco. Y no solamente exagera, sino que proyecta, además de eso, proyecta también cualidades positivas donde no existen. Y en base a eso, se aferra, ese apego se aferra a ese objeto o persona como si fuera la causa de nuestra felicidad. Esa es la definición del apego. Y es una definición que vale la pena ah, investigar detenidamente con cada uno de esos componentes que acabo de mencionar. ¿Cuál es la ignorancia? ¿Cuál es la exageración? ¿Cuáles son las cualidades positivas que estoy proyectando? ¿Es este objeto o persona realmente la causa de felicidad duradera? Entonces, cuando empezamos a investigar estos componentes de esta definición, esto arroja claridad sobre la, um, la, mm, el componente de apego, ¿no? Sobre cómo existe este objeto o persona en realidad. Mientras que el amor, que es lo que estamos tratando de, um, lo que estamos tratando de resguardar, lo que estamos tratando de aclarar también en nuestra mente, la definición es desear que otros obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. Esa es la definición de amor dentro de el contexto budista. Solamente mirando estas dos definiciones así como que en general, en contexto general, en modo general, podemos darnos cuenta de algo casi que claramente. Si miramos la definición de apego, nos damos cuenta que está basada en nuestra felicidad, en nuestro bienestar, en nuestro modo de ver. Si vemos la definición de amor, también vemos que está basada en la felicidad de otros, en la felicidad de los demás. Allí no venimos nosotros al caso. Mientras que en la definición de apego es todo
centrado en nosotros, totalmente autocentrado, lo que me trae felicidad a mí, las cualidades que yo necesito, que yo quiero, que estoy proyectando, que estoy exagerando porque me hacen feliz. Y entonces me aferro pensando en mi propia felicidad. Esta es una diferencia muy clara entre estos dos. El amor es altruista, es que felicidad, que esta persona tenga felicidad y sus causas. Allí no entro yo. Y por eso este amor es una base para desarrollar la mente altruista, porque realmente nos estamos enfocando en la otra persona. Y lo que pasa en nuestra mente es que el apego nos confunde de tal forma que pensamos que estamos velando por la felicidad de otros cuando realmente estamos velando por nuestra propia felicidad. Y el apego nos convence de que estamos siendo amables y bondadosos y generosos con la otra persona cuando en realidad lo estamos haciendo por nuestros propios intereses. Cuando empezamos a comprender esto nos da un indicio, nos da una clave para empezar a separar estas dos cosas, el amor y el apego. Y siempre, siempre que estemos haciendo este trabajo, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos tratando de destruir el amor. Porque algo con lo que yo me topé varias veces es que cuando me sentaba a hacer esta meditación y temía que fuera a dejar de querer, estoy hablando de la meditación que hacía en relación a mi hija, que iba a dejar de querer a mi hija, ¿no? Enseguida la mente se negaba. No, para allá no voy. Cualquier ah, atento, a cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier intento que yo percibía como tratando de disminuir ese amor hacia mi hija, ya yo sabía que para allá no podía ir. Y mi mente se negaba, pero ponía realmente un freno a la meditación. Entonces tenía que recordarme una y otra vez, no estoy haciendo esto para disminuir mi amor, simplemente quiero deshacerme del apego. Entonces, esto es algo tener en cuenta, que nos ayuda a tener en cuenta. Am, mi maestra, Venerable Chodron, en un principio, cuando yo empecé a hacer este trabajo sobre el apego, ella me decía, tu relación con tu hija y tu mamá y tu familia va a ser mucho mejor cuando elimines o reduzcas el apego. Por supuesto, yo no lo creía, pero aún así yo me sentaba a hacer la meditación porque no tenía otra alternativa, ¿no? Pero lo hacía con mucha duda de que fuera a resultar en eso. Yo pensaba que ella solamente me lo decía para impulsarme, para darme ánimo, ¿no? Para que me sentara a hacer el trabajo. Sin embargo, les digo, a pesar de que no puedo hacer alarde de que he destruido todo mi apego, pero sí, en el tiempo que he estado haciendo este trabajo, sí debo reconocer que me ha ayudado mucho a tener una relación más satisfactoria, más profunda, más genuina con mi hija, mi mamá, mis hermanos. Ha sido algo sorprendente, pero sí, sí he llegado y por supuesto que todavía tengo mucho por recorrer, pero esto es algo que me da un aliciente, que me dice que estoy por el camino acertado, ¿no?
Eso me ha ayudado mucho. Am, y cada vez que nos sentimos confundidos acerca de esto del apego y el amor, podemos seguir repasando estas definiciones que nos ayudan mucho. También ah, podemos reflexionar, contemplar las desventajas del apego. Estas que están aquí enumeradas son solamente unas pocas, unas pocas. Am, y yo creo que nos ayuda mucho reflexionar sobre estas desventajas de acuerdo a nuestra propia experiencia, tal vez con cada una de estas relaciones, con cada una de este tipo de relación o con cada una de estas personas a las cuales nos sentimos apegados, si vemos, si podemos ver cómo se manifiestan estas desventajas en cada una de estas relaciones con estos seres, entonces esto nos ayudará a reforzar nuestra determinación de abandonar el apego. Am, el apego nos mantiene insatisfechos porque siempre queremos más, siempre exigimos más de nuestra relación, ya sea nuestra relación con pareja, nuestra relación con hijos, con nuestros padres, siempre queremos más amor, queremos más comprensión, queremos más libertad, queremos que nos hagan caso, ¿no? Queremos que vivan de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es la forma correcta de vivir. Y cuando eso no sucede, nos sentimos insatisfechos, ¿no? Nos acarrea una inestabilidad emocional porque tenemos muchos altos y bajos, altos y bajos. Cuando hacen lo que quieren, nos alegramos, cuando no, estamos tristes o tenemos alguna desaveniencia y discutimos, peleamos, hay alguna fricción, ¿no? Entonces todo eso sucede también en estas relaciones. Genera expectativas, el apego genera expectativas poco realistas. Pensamos que esas personas van a estar allí sin cambiar, van a ser siempre las mismas, siempre aportando lo mismo a nuestras vidas, siempre siendo apoyo, siempre dándonos lo mejor. Eso no es realista porque todas las personas cambian momento a momento. También nos causa ansiedad y preocupación y miedo y frustración que estén bien, que no se enfermen, que no pierdan el trabajo, que tengan buenas calificaciones, que si tuvieron una desaveniencia con alguien, si les fue mal en el trabajo, si perdieron el trabajo. Entonces pasamos de una preocupación a otra, ¿no? Tenemos miedo de que se nos vayan, de que nos dejen, nos abandonen, nos dejen de querer, etcétera. No los aceptamos como son. No los aceptamos tal y como son porque siempre estamos proyectando una imagen sobre ellos de lo que tienen que ser, de cómo tienen que actuar, que tal vez ah, ah, no puedan cumplir todo el tiempo, ¿no? Y el apego es un gran obstáculo para nuestro desarrollo espiritual, en particular para desarrollar la mente body, que es lo que estamos trabajando para poder hacer. Cuando meditamos sobre estas desventajas y si las hacemos más personales, si las hacemos más individuales, si las hacemos más específicas a cada una de estas personas, en cada una de estas relaciones, vamos a ir comprendiendo más y más lo que las consecuencias negativas del apego. Otra cosa que me causó que me tomó mucho tiempo realmente, estoy hablando varios años, de am, identificar es la exageración. Me tomó varios años simplemente determinar qué es lo que estaba exagerando. Yo no podía verlo en ningún momento. Yo estaba mirando la definición y sabía que el apego conlleva esta exageración, pero no la podía identificar. Estaba haciendo esta meditación en relación am, a mi hija, por supuesto, y
Bueno, yo me decía a mí misma, si tengo una hija perfecta, si ella tiene buenas calificaciones, ella no se porta mal, ella no me da problemas, ella hace esto y lo otro y así. Y no podía encontrar en dónde estaba esa exageración. Sin embargo, yo me sentaba a hacer la reflexión, a tratar de identificarlo, no podía. Y así pasé varios años, hasta que un día estaba, no me acuerdo ni qué era lo que estaba haciendo, tal vez ni siquiera estaba pensando sobre ese asunto, y en un momento me vino a la mente, ah, ya puedo ver, eso es lo que estaba exagerando. Oh, ya entiendo entonces cuál es la exageración. Y eso le dio un giro a la mente. Entonces, estas son algunas de las exageraciones que tenemos en nuestra mente en relación a estas personas queridas, a estos seres queridos, o que tenemos una relación perfecta. Se portan bien, me dicen todo lo que quiero que me digan, me ayudan, etcétera, ¿no? Nunca cambiará. La persona no va a cambiar, siempre va a ser igual, siempre me va a tratar de esta forma, siempre me va a comprender. Mis hijos siempre se van a portar bien y me van a escuchar y me van a hacer caso y siempre, siempre van a querer mis consejos. Hoy le pregunté a mi hija, que hoy fue el día de poder hablar con ella, y le pregunté, mira, tengo un consejo para darte. ¿Será que estás en condiciones de escucharme? Me dijo, no, no, no quiero consejos. Ok, ¿qué puedo hacer? Ok, te dejo, pues no digo nada. ¿No? Entonces, no, sí, ellos cambian. Pensamos que siempre nos traerá felicidad esta relación, pero realmente hay veces que no nos trae felicidad. Y eso debemos reconocerlo. No siempre estas relaciones cercanas nos traen felicidad. Es más, si somos honestos con nosotros mismos, ¿ya? En los mejores casos, podemos ver que la felicidad y el sufrimiento tal vez sean iguales. En la mayoría de los casos, yo diría que es lo opuesto. Hay más sufrimiento que felicidad. Pero bueno, eso es para cada uno de nosotros investigar. También pensamos, esta relación es lo mejor de lo mejor. Nunca discutimos, nunca tenemos desavenencias, esta persona siempre está de acuerdo conmigo, etcétera. O siempre me hace caso, o me da todo lo que quiero. Y pensamos que así sucesivamente va a seguir por el resto de la vida. Estas son las clases de exageraciones que nuestra mente se inventa para que entonces se nos aferremos a esa persona o a ese objeto como si realmente nos estuviera dando toda esta felicidad. Y, por supuesto, puede que algunas de estas situaciones se den. No digo que no existan esos momentos en que estas situaciones se dan, pero estamos exagerando la, am, la frecuencia o la intensidad con que se dan. Y a veces hasta no se dan y aún así las proyectamos, ¿no? Otra, otro remedio muy bueno para explorar esto del apego es investigar cómo existen nuestros seres queridos, cómo existen en términos de ser un continuo mental y cómo existen en términos de ser un continuo físico. Voy a utilizar un ejemplo, el ejemplo de nuestros hijos. Lo voy a utilizar porque es el que yo más he utilizado y es con el que estoy más familiar. Sin embargo, se pueden hacer algunas, pueden utilizar un razonamiento similar hacia otras clases de relaciones.
Hay otros antídotos, por supuesto, bastante más potentes que podemos utilizar, ah, pero no los voy a traer al caso en este momento. Tal vez en otra oportunidad. En este momento solamente voy a hacer este análisis en relación a nuestros hijos, porque como les dije, es lo que yo más he utilizado. Entonces estamos tratando de ver este continuo mental. ¿De dónde viene este continuo mental que identificamos como nuestro hijo o nuestra hija? Y lo primero, lo que nos damos cuenta, ¿no? Es que si tenemos, si estamos convencidos de que existen vidas pasadas y vidas futuras, y si hemos trabajado con ese razonamiento que dice que la causa del continuo mental es, bueno, es un momento de conciencia, el momento pasado de conciencia, y la causa de ese momento pasado de conciencia es el momento antepasado, y así sucesivamente. Cuando hacemos ese razonamiento, tratando de ver de dónde procede este continuo de conciencia, nos damos cuenta que si llegamos a la conciencia presente en el momento de la concepción del bebé, esa conciencia que se presenta en ese momento de concepción tuvo como causa el momento anterior de conciencia, porque el continuo mental se expande de esa forma, momento a momento. Y la causa de la conciencia es es un momento anterior de conciencia. Entonces, ese momento de conciencia anterior tiene que provenir de una vida pasada. Entonces, este continuo mental que ahora mismo identificamos como nuestro hijo o nuestra hija proviene de una vida pasada, de una serie de vidas pasadas. Nosotros no hemos dado origen a ese continuo mental. Ese continuo mental no tiene nada que ver con nosotros, no tiene origen. Es un continuo mental ah, que no tiene principio. Igualmente, ¿no? Pensamos ese cuerpo, puede que aceptemos, ¿no? Que la conciencia, que ese continuo mental no tiene nada que ver con nosotros. Puede que aceptemos eso. Pero decimos, el cuerpo, yo le di el cuerpo. Entonces podemos analizar lo del cuerpo, ese cuerpo que supuestamente le dimos a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿de dónde proviene ese cuerpo? Entonces nos damos cuenta que ese cuerpo proviene de dos semillas, supongamos, ¿no? Una parte la dio el padre y otra parte la dio la madre. Y de allí se formó el cuerpo. Y por supuesto, a partir de esa concepción donde se unieron estas dos sustancias, con los alimentos y la nutrición, fue entonces lo que ayudó a que se desarrollara ese cuerpo, a que creciera y que naciera y que siguiera creciendo y desarrollándose. Entonces podemos decir, sí, yo di esa sustancia, yo di esa semilla. Pero resulta que esa semilla no era de nosotros. Nosotros allí tampoco tenemos nada que ver, porque nosotros, a su vez, fuimos mm, los nosotros recibimos las semillas de nuestros padres, ¿no? Ellos dieron las sustancias, más lo que comió nuestra madre y lo que seguimos comiendo después de haber nacido. O sea que este cuerpo tampoco es de nosotros. Este cuerpo que señalamos como yo, como que me pertenece, ahí tampoco tenemos nada que ver. Y al mismo tiempo, de los padres, lo mismo le pasó a nuestros padres. Ellos tampoco tienen nada que ver con sus cuerpos. Eso provino de los padres de ellos y así sucesivamente.
sin origen, sin principio. Entonces así podemos ir planteando planteando realmente cómo existe en realidad esta relación con nuestros hijos. Y a medida que sigamos pensando y pensando sobre esto, vamos a crear un espacio mental donde el apego, a medida que el apego va disminuyendo. Y por último, ¿qué sentiremos a la muerte? En el momento de la muerte sentiremos gran gran preocupación de cómo vamos a dejar a nuestros seres queridos, qué van a hacer sin nosotros, etcétera, etcétera. No podremos tener una muerte tranquila. Y ellos tampoco estarán tranquilos al momento de de nuestra muerte, generarán mucho dolor, mucha tristeza. Eso les va a causar también gran intranquilidad, ¿no? Entonces también les estamos haciendo un favor a ellos. Cuando los ayudamos a ellos a reducir el apego, también los estamos ayudando a ellos espiritualmente. Podemos también reflexionar sobre ese punto. Muy bien, eso era lo que quería decir sobre esa pregunta. Yo sabía que iba a ser una pregunta que nos iba a tomar un tiempo, pero me pareció que era beneficioso para algunos abordar este tema. Entonces ahora vamos a seguir con las fuerzas que estábamos, las fuerzas restantes, los poderes restantes que pertenecen a las cinco poderes o cinco fuerzas de practicar en esta vida. Vamos con el poder de la intención o la fuerza de la intención. Aquí lo que se refiere es que es desarrollar una gran determinación, una fuerte intención, determinación de contrarrestar las aflicciones en cuanto surjan, contrarrestarlas a cada paso, ¿no? Que para que no dominen estas aflicciones nuestras actividades, nuestras acciones de mente, cuerpo y habla, ni siquiera por un momento. Entonces eso no lo podemos determinar. Al principio de nuestro día, no podemos hacer la determinación. Hoy voy a trabajar con determinación para que las aflicciones no rijan mis acciones. Voy a estar pendiente para contrarrestarlas en cuanto me dé cuenta de que han surgido, porque desde este momento hasta que me acueste, no quiero cometer ninguna negatividad. Desde este momento hasta que me acueste, voy a estar al tanto de todas mis acciones para no darle rienda suelta a las aflicciones. Esta determinación la podemos tomar cada mañana. Así nos vamos ah, encaminando hacia la virtud desde el comienzo del día. También podemos tomar la determinación en ese mismo momento de que a medida que transcurre el día de hoy, me iré familiarizando con la mente Bodhi. Toda actividad que comience la comenzaré con la mente Bodhi. Toda toda interacción que haga con cualquier persona en este día la haré con una mente altruista y bondadosa. Si nos fijamos esas metas todos los días, nos iremos encaminando poco a poco en esa dirección. Más y más nuestra mente se irá acostumbrando a, a trabajar de esa forma. Y evitaremos, por supuesto, muchas, muchas acciones no virtuosas, estaremos mucho más pendientes y vigilantes, tendremos mejor vigilancia sobre nuestras acciones. Esto lo practicamos aquí en la abadía. Tenemos una práctica de que todas las mañanas al despertar, cada uno de nosotros lo primero que pensamos es tres motivaciones. Primero, no hacer daño. Nos decimos a nosotros mismos, hoy haré el mayor esfuerzo posible para no hacer daño ni a otros ni a mí mismo con mis acciones de mente, cuerpo y habla. Hoy haré todo lo posible para beneficiar a los demás. Y hoy también estaré pendiente para tener esta mente Bodhi,
presente conmigo en cada actividad y tratar de no separarme de la mente Bodhi en el transcurso del día. Al momento mm, de morir, ah, debemos hacer este esfuerzo también de no separarnos de la mente Bodhi y tratar de que siempre esté con nosotros en todo momento. En el momento de la muerte nos ayuda mucho, podemos ah, generar esta actitud de dar y tomar, podemos hacer la práctica de dar y tomar en el momento de la muerte para así tener la mente altruista presente. El siguiente punto es el poder del arrepentimiento, la fuerza del arrepentimiento. Aquí, en esta fuerza del arrepentimiento, generamos arrepentimiento por todas las acciones que hemos hecho bajo la influencia de las aflicciones y bajo la influencia de la mente autocentrada. Cuando realmente, perdón, comprendemos las desventajas de estas emociones perturbadoras, cuando comprendemos las desventajas de las acciones que hacemos bajo su influencia, entonces se nos hace mucho más fácil generar este arrepentimiento, que no es culpabilidad. No queremos generar un sentimiento de culpabilidad, porque eso no nos ayuda. Generalmente eso nos da menos fuerza para ah, evitar entrar en estas acciones. Sin embargo, cuando nos arrepentimos, estamos ya generando una mente que conoce las desventajas y que también se esfuerza para hacer acciones diferentes. Al momento de la muerte, podemos hacer actos de confesión para morir con una mente um, para morir con una mente tranquila. Practicamos esta fuerza de arrepentimiento mediante la confesión. Podemos confesar a los Budas, al Buda, cualquier negatividad que hayamos cometido y, y tomar la determinación de no repetirlas. Una práctica que una de nuestras monjas aquí comentó una vez y que me pareció muy bonita es cuando ella hace su práctica de confesión. Ella no solamente toma la determinación de no volver a cometer esa acción en esta vida, ella también toma una determinación de no cometerla en vidas futuras. Entonces, esto mismo lo podemos hacer aquí al momento de la muerte, ¿no? Si nos arrepentimos de alguna acción que hemos hecho negativa, podemos decir en ese momento, no quiero volver a cometer esto en vidas futuras. Y eso nos inmediatamente nos pone en un estado mental de virtud. Los que practican el tantra, también al momento de la muerte, practicando esta fuerza de arrepentimiento, pueden tomar los votos de bodhisattva o los votos tántricos. Esto también ayuda en ese momento a poner la mente, a enfocar la mente en objeto de virtud. Y la fuerza o el poder de las oraciones y de las plegarias. Um, por, por muchos años, yo diría que gran parte de mi vida yo no tenía ninguna, no creía ni no tenía fe en ninguna oración. Para mí eso no tenía valor, no tenía eficacia ninguna. Am, y ahora pienso totalmente lo contrario. Ahora,
Estoy totalmente convencida de la eficacia de las oraciones, especialmente cuando las decimos con, desde el fondo de nuestro corazón, con, am, con fe, con, cuando las decimos realmente sintiéndolas, ¿no? Para mí eso es muy eficaz. Am, especialmente cuando le deseamos a otros todo lo mejor, cuando le estamos deseando, en particular, que desarrollen la mente Buddhi, ¿no? Pero también que alcancen otras metas espirituales, que alcancen la liberación, que puedan comprender la vacuidad, que puedan comprender la impermanencia. Cuando empezamos a hacer estas oraciones en las que les deseamos todas estas cosas a los demás, estamos estamos realmente haciendo algo que tiene mucho poder, mucha fuerza espiritual. Y todo este mérito que creamos durante el día, siempre siempre dedicarlo, no solamente para nuestro propio bienestar, sino para el bienestar de todos los seres, para su propio desarrollo espiritual. Am, sí, durante el día, si nos hemos acordado de generar una motivación virtuosa al principio de nuestras actividades, entonces cuando nos vayamos a acostar, por supuesto, hemos generado bastante mérito y todo ese mérito antes de dormir lo podemos dedicar a desarrollo espiritual, particularmente a que todos los seres desarrollen la mente Bodhi al igual que nosotros y que todos los seres sigan avanzando hacia la iluminación. Al momento de la muerte, practicamos esta fuerza de las plegarias, el poder de las plegarias, también haciendo oraciones para no separarnos de la mente Bodhi bajo ninguna circunstancia, para no dejarnos dominar por la concepción errónea de cómo existimos nosotros, o sea, de la ignorancia. Y también podemos hacer oraciones para que el sufrimiento y todas las negatividades de todos los seres am, recaigan, ¿no? Recaigan en nosotros en ese momento, la práctica de dar y tomar, y que ellos sean los que puedan disfrutar de todos los méritos que nosotros hemos creado. Am, am, me queda un poquito de material, no estoy segura. Bueno, lo voy a abordar. Me queda un poquito de material, lo voy a abordar, voy a tratar de abordarlo en los próximos 4 minutos y así tenemos algún tiempo para meditar sobre el apego. De todas formas, este mismo material se cubre un poco más detalladamente en la próxima. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si estamos teniendo éxito en nuestra práctica? ¿Cómo sabemos si estamos avanzando en nuestra práctica? Es importante tener esto en cuenta para saber si vamos avanzando o no. Entonces existen unas marcas, unos indicios de cuando estamos am, mejorando. Uno de estos indicios es cuando podemos practicar estos antídotos aún cuando estamos distraídos. Si estamos distraídos y podemos, o estamos en una situación, o estamos en una situación abrumante y aún así podemos deshacernos y aún así podemos practicar los antídotos. Ya sabemos que estamos avanzando porque tenemos los antídotos, como se dice, al alcance de nuestras manos. Eso es un indicio. ¿Cómo sabemos que estamos superando, am, ah, ah, cómo sabemos que estamos alcanzando nuestros
mm, nuestra práctica ¿cómo se dice? ¿Cómo sabemos si nuestra práctica del adiestramiento mental está teniendo fruto? Es cuando empezamos a identificar y abandonar nuestras actitudes autocentradas. Cuando empezamos a hacer eso, podemos ver que estamos ya teniendo un poco de éxito. También se dice que cuando una persona empieza a manejar o a tener más paciencia o más fortaleza, cuando no reacciona con enojo, si le hacen algún mal, si la golpean o le roban o la critican. Cuando no reaccionamos con enojo ante estas situaciones, nos damos cuenta de que vamos adelantando con nuestra práctica de la fortaleza y nuestra práctica del adiestramiento mental. ¿Cómo sabemos si estamos avanzando con nuestra práctica de la renuncia, ¿no? De renunciación? Esto lo sabemos cuando no estamos tan aferrados o no anhelamos tanto el bienestar y la prosperidad que ocurre en samsara. Cuando no estamos regidos por alcanzar estas metas de bienestar, estas metas de prosperidad, entonces ya vemos que estamos creando un espacio en nuestra mente donde se está cultivando la renuncia, la renunciación. También existen unos signos mediante los cuales sabemos que ya hemos ganado dominio sobre el entrenamiento mental. Una persona que ha meditado con éxito sobre estas instrucciones del entrenamiento mental obtiene lo que se llaman cinco grandezas. Ah, Se convierte en un gran ser que aprecia a los demás más que a sí mismo. ¿Verdad? La definición aquí de un gran ser no es un gran ser que tiene más poder o más dinero o más influencia, es simplemente un gran ser, es aquella persona que aprecia a los demás más que a sí mismo, ¿no? Esta persona también se convierte en un gran practicante espiritual cuya conducta es intachable, nunca se separa del Dharma. También esta persona se convierte en un gran asceta que puede soportar cualquier clase de daño o de sufrimiento sin perturbarse. Esta persona también se convierte en un gran poseedor o poseedora de la disciplina de Vinaya, de la ética, ¿no? Donde no se separa de la ética. Y por último, también se convierte en un gran yogi o yogini que marcha paso a paso con la práctica de Mahayana. Muy bien, esto es el material que tenía para cubrir hoy. Hemos terminado ya con el punto número 4 y en la próxima abordaremos el punto número 5 y ahora vamos a hacer nuestra meditación sobre el apego, las desventajas del apego. Entonces podemos adoptar una posición meditativa. Y nos vamos a vamos a traer a la mente a una persona, a un ser querido sobre el cual sentimos, hacia quien sentimos apego. Recordando que la definición de apego es que el apego es un factor mental que basado en una atención distorsionada
cree que existen o exagera las cualidades positivas de esa persona o proyecta cualidades positivas que no existen y en base a eso se aferra a esa persona como si fuera la causa de nuestra felicidad. Esa es la definición de apego. Entonces, pensando sobre esta persona, vamos a tratar de identificar cuáles son las desventajas del apego, cómo este apego mm, afecta negativamente nuestra relación con esta persona. Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles son las expectativas poco realistas que tenemos sobre esta persona, ¿no? Cómo esperamos que se comporte hacia nosotros. Y traten de identificar también cómo estas expectativas poco realistas han ocasionado tensiones en esta relación o sufrimiento o desavenencias entre ustedes dos, ¿no? Entre tú y la persona en la que estás pensando. Estas expectativas poco realistas que genera el apego y que nos causan desavenencias, discusiones y fricción con esta persona sobre la cual estamos meditando. Esto es una de las desventajas del apego. Entonces dejemos eso bien claro en nuestra mente. No es culpa de la otra persona, no es culpa de nosotros. Este simplemente es causa del apego. Está causado por el apego.
Ahora podemos traer a la mente las, los comportamientos, actitudes o ideas que no aceptamos en la otra persona. Y también las identificamos y vemos claramente como estas facetas de la otra persona que no aceptamos nos han causado fricción y problemas interpersonales. Y también aclaramos en nuestra mente que esta, esto se debe al apego. Esto es una manifestación del apego. No es culpa de la otra persona ni es culpa de nosotros. Y también aclaramos en nuestra mente que estas situaciones son causadas por el apego, porque el apego nos hace creer que esta persona es la causa de nuestra felicidad y tiene que hacer todo lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Y cuando esto no sucede, entonces se crean fricciones, insatisfacción y desacuerdo y se afecta a la relación negativamente. Todo esto en base al apego. Y vamos a seguir meditando sobre el apego y sus desventajas. Es un trabajo que toma tiempo, entonces ya es, ya es bueno hacerlo todos los días, aunque sea un poquito de tiempo, 5 minutos aquí, 10 minutos allá. Todo eso se va sumando, todo el esfuerzo se va sumando y es posible que la mayor parte del tiempo que se sienten a meditar sobre esto, a reflexionar sobre el apego, no sientan ninguna diferencia. Pero llegará el día en que con esta meditación constante o ya en un momento les llegará la claridad que están buscando. Entonces hagamos esto.